No todas las historias comienzan con un giro evidente. Algunas se deslizan en la rutina como si nada fuera a cambiar, como si la vida estuviera destinada a seguir su curso sin sobresaltos. Esta comenzó así, con una bandeja en la mano, una sonrisa entrenada en el rostro y un uniforme barato manchado por los vaivenes de una jornada laboral interminable. Y con una frase que, aunque pareció inofensiva en el momento, desató todo. ¿No tienen alguien más presentable para atender aquí? Las palabras no fueron lanzadas al aire. Tenían un blanco claro, una intención afilada y una carga social que atravesó el pecho de la joven que servía mesas como si fueran cuchillas. A su alrededor, las risas forzadas de una mesa llena de riqueza mal digerida hicieron eco en el restaurante. La joven no respondió, ni siquiera pestañeó, siguió su camino, aunque por dentro el corazón se le hizo un nudo. Y lo que nadie, absolutamente nadie, imaginaba era que aquel desprecio sería el comienzo de una verdad enterrada por años. Desde ese momento, la historia se bifurca en dos caminos, el de la mujer que se creyó superior por portar anillos caros y bolsos con iniciales de marca, y el de la mesera, cuya vida hasta entonces se había reducido a estudiar por las noches y trabajar de sol a sol para pagar cuentas que no dejaban de multiplicarse. No se conocían, no sabían que el azar, ese que juega con las vidas como si fueran piezas de ajedrez, las había unido por un pasado común. Pero no uno cualquiera, uno capaz de derrumbar imperios y reconstruir identidades. La joven no tenía apellido reconocido, ni títulos nobiliarios, ni una cuenta bancaria que le permitiera lujos, pero tenía algo que nadie en esa mesa de damas presumidas podría comprar jamás: integridad. Aunque dolida, siguió sirviendo sin quejarse. Una tras otra, las órdenes iban y venían. La mujer rica la observaba como si fuera invisible, aunque en cada gesto se escondía una incomodidad que solo el inconsciente reconoce. Algo en los ojos de aquella chica le resultaba familiar, demasiado familiar, y no era solo por el uniforme o la sonrisa forzada, era algo más profundo, algo que venía desde el tiempo y la sangre. Cuando terminó su turno, la mesera se cambió en el baño, guardó su uniforme, se colocó una chaqueta de segunda mano y salió al frío de la noche. Caminó 3 cuadras hasta llegar al pequeño apartamento que compartía con su madre, una mujer de espíritu fuerte y salud quebrantada. Allí, entre medicamentos, libros subrayados y notas de voz en un viejo teléfono, repasó los eventos del día. Pero no dijo nada sobre la humillación, no por vergüenza, sino por orgullo. No permitiría que su madre cargara con una pena más. Pero esa misma noche, en otro punto de la ciudad, la mujer rica no podía dormir. Algo en los ojos de aquella mesera la había desconcertado. Hurgó entre recuerdos viejos, fotos archivadas, y una sensación punzante que llevaba años ignorando comenzó a florecer. Podía ser, podía ser ella, pero no, era imposible. O al menos eso quería creer, porque si lo que intuía era cierto, entonces toda su vida estaba construida sobre una mentira cuidadosamente orquestada. Y así, sin que ninguna de las dos lo supiera todavía, comenzó una cadena de eventos que no se detendría hasta poner cada secreto sobre la mesa. En las siguientes horas, los caminos de ambas volverían a cruzarse. No por casualidad, sino por destino, y la historia que parecía girar en torno a una simple humillación en un restaurante se transformaría en una revelación que cambiaría la vida de todos los involucrados. ¿Te intriga saber quién era realmente el padre de aquella mesera? ¿Por qué esa mujer rica sintió que ya la había visto antes? ¿Qué secreto del pasado conectaba a dos mundos tan distintos? Te invito a quedarte hasta el final, porque esta historia no solo habla de venganza o justicia, habla de identidad, de verdad y del poder que tiene una sola persona para cambiarlo todo. A la mañana siguiente, el restaurante se llenó como de costumbre. La ciudad no se detenía por dramas personales y la rutina tampoco perdonaba. Pero en medio del murmullo de los clientes y el vaivén de los platillos, la joven mesera sintió una presencia familiar antes siquiera de girar la cabeza. Ahí estaba otra vez, en la misma mesa, con el mismo aire altivo y el bolso aún más caro. La mujer rica la observó detenidamente esta vez, como si intentara descifrar un código oculto en su rostro. No dijo nada ofensivo,
No hizo ningún comentario cruel, pero su mirada cargaba preguntas, preguntas pesadas, urgentes, que no se atrevía a formular. La joven tomó la orden con el profesionalismo de siempre, pero esta vez no pudo evitar sentir una vibración distinta en el aire, como si algo estuviera a punto de romperse, y se rompió, de hecho, esa misma tarde. Fue cuando salió a su descanso de 15 minutos, en la parte trasera del local, junto a los botes de basura. Ahí la estaba esperando un hombre mayor, de traje elegante y mirada nerviosa. No era cliente, no era proveedor, no era nadie que ella conociera, al menos no conscientemente. El hombre se acercó con cautela, preguntando por su nombre. Al escucharlo, sus ojos se llenaron de algo que parecía culpa, o tal vez miedo. Dijo llamarse Augusto, dijo tener algo importante que contarle, y luego dijo las palabras que la paralizaron. Eres hija de Marisa, ¿verdad? La conocí hace 23 años, en una conferencia de arquitectura en Mérida. El corazón de la joven comenzó a golpearle el pecho como si quisiera huir. Solo su madre conocía ese dato, y ese hombre, ese desconocido, mencionó el nombre de su madre con una voz que no parecía fingida. Le mostró una foto, una vieja imagen de dos jóvenes sonrientes abrazados en una feria. Era su madre, con cabello más oscuro, con otra ropa, pero su madre al fin, y junto a ella el mismo hombre que tenía enfrente ahora, solo que con menos canas y más vida en los ojos. Ese día ella desapareció. Nunca volvió a llamarme. Yo no supe que había quedado embarazada. Nadie me dijo nada. Hasta que hace 3 días vi tu rostro. El aire se volvió denso. El ruido de los autos quedó en segundo plano. La joven no supo qué contestar. Durante toda su vida, su madre le había dicho que su padre se había ido, que nunca se hizo cargo, que era mejor no hablar de eso. Y ahora tenía frente a ella a alguien que decía todo lo contrario. Pero lo que más la impactó no fue eso. Fue el apellido que ese hombre pronunció antes de irse, con la voz quebrada. De León, Augusto de León. Ese es mi nombre completo. Y también el de tu hermana, Renata. Renata. La mujer rica, la del bolso, la de la humillación, la que la había mirado como si fuera polvo en el suelo, era su hermana. Durante 3 días, la joven no habló, ni siquiera con su madre. Caminaba por la ciudad como si flotara, como si la realidad ya no le perteneciera. Dejó de ir al restaurante. Llamó para decir que estaba enferma, pero no estaba enferma del cuerpo, sino del alma. Y cada vez que pensaba en la palabra hermana, sentía una mezcla de rabia, risa amarga y un dolor que no sabía cómo digerir. Hasta que no pudo más. Una noche se sentó frente a su madre y le preguntó. No gritó, no lloró, solo preguntó, ¿Augusto de León es mi padre? La madre guardó silencio durante exactamente 7 minutos y luego, con la voz temblorosa, le dijo la verdad, que sí, que era él, que había querido protegerla, que cuando descubrió que estaba embarazada, trató de buscarlo, pero la familia de él, una familia poderosa, altiva, influyente, la amenazó, que su embarazo no encajaba con el futuro político que habían diseñado para Augusto, que le ofrecieron dinero, pero ella no lo aceptó, que huyó y que nunca más supo de él, ni siquiera cuando su hija comenzó a preguntar por qué no tenía padre. La joven no juzgó, no hizo escándalo, pero esa noche tomó una decisión que cambiaría la historia entera. Si aquel hombre era su padre, si aquella mujer era su hermana, entonces merecía saberlo, no para buscar aceptación, no para pedir perdón, sino por algo mucho más simple, la verdad. Porque la verdad no se esconde eternamente. Siempre encuentra una forma de salir, y en este caso lo haría de la forma menos esperada. La invitación llegó una semana después. Era un evento exclusivo, una gala de beneficencia organizada por la familia de León para presentar un nuevo proyecto de desarrollo urbano. La joven no sabía cómo, pero su nombre apareció en la lista de asistentes. Ni ella misma se lo esperaba. Por un segundo pensó que había sido su supuesto padre quien la había incluido, pero también cabía la posibilidad de que todo fuera un error. Dudó en asistir. Dudó en enfrentarse a ese mundo que nunca le perteneció.
Dudó en volver a ver a esa mujer que la había humillado sin saber que la sangre que las unía era más poderosa que cualquier prenda de diseñador. Pero fue, no por curiosidad, no por revancha. Fue porque sintió que algo dentro de ella necesitaba cerrarse o abrirse, lo que fuera, pero necesitaba un cambio. Se presentó con un vestido oscuro que había pedido prestado a una compañera de trabajo. No era lujoso, pero tenía elegancia. Se peinó como lo hacía en sus exámenes importantes y se puso los zapatos más discretos que encontró. Cuando entró al salón de eventos, más de 200 personas conversaban bajo luces cálidas, copas burbujeantes y risas educadas. La reconocieron de inmediato, no como la hija perdida de Augusto, no como la hermana de Renata, la reconocieron como la mesera que alguna vez les sirvió café sin azúcar y platos tibios. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no verla, pero ella caminó con dignidad hasta la esquina del salón, sin buscar atención, sin necesitarla. Pasaron 20 minutos, luego 30. Entonces apareció Renata, deslizándose entre los invitados con la seguridad de quien ha sido criada para eso. Llevaba un vestido rojo intenso, joyas discretas y un aire de autoridad. Cuando sus ojos encontraron a los de la joven, por primera vez en mucho tiempo vacilaron. No por miedo, no por vergüenza. Fue una vacilación nacida del reconocimiento. La había sentido antes, lo sabía, y algo en su pecho se apretó con fuerza. Fue entonces que la joven se acercó, no con furia, no con rencor, solo con la verdad. Se paró frente a Renata, quien la miró sin comprender del todo, y dijo, ¿sabías que tienes una hermana? El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier escándalo. Algunas personas dejaron de hablar, otras fingieron seguir conversando, pero el ambiente cambió. Renata abrió la boca para responder, pero no salió palabra alguna. Y en ese instante apareció Augusto. El hombre las observó a ambas como si viera un reflejo dividido por el tiempo. Se acercó y colocó una mano en el hombro de cada una. Ella es tu hermana, dijo. Y lamento que lo descubran así, pero no quiero seguir mintiendo. El resto de la noche se convirtió en un murmullo colectivo. La noticia se esparció más rápido que el vino en las copas. Renata se fue sin decir nada. La joven se quedó. Observó desde lejos cómo el apellido que antes parecía una fortaleza inexpugnable comenzaba a tambalearse. Al día siguiente, todo se multiplicó. La prensa, los blogs, las redes, la historia de la hija ilegítima, del secreto familiar, de la humillación que se convirtió en revelación. Pero la joven no dio entrevistas, no buscó fama, no demandó nada. Lo único que hizo fue regresar a su trabajo, a su madre, a su vida. Una vida que ya no era la misma, pero que al menos ahora tenía sentido. Pasaron semanas antes de que Renata la buscara. No fue con flores, no fue con disculpas elaboradas, fue con los ojos un poco menos fríos. No supe nada, dijo. Creí que lo sabía todo, pero no tenía idea. La joven la miró, no con odio, sino con algo más parecido a lástima. No dijo mucho, solo contestó, ahora sabes. Se encontraron algunas veces más, de forma esporádica. No construyeron una relación perfecta, no fingieron afecto, pero al menos existía algo entre ellas que antes no tenía nombre y que ahora podía llamarse historia compartida. Años después, la joven dejó de trabajar como mesera, terminó sus estudios, se convirtió en arquitecta como su madre, fundó su propio despacho con esfuerzo, sin pedir favores, y en una entrevista, cuando le preguntaron cómo comenzó todo, solo dijo, con una bandeja en la mano y una mujer que me hizo recordar quién soy. El tiempo no cura todo, pero sí transforma. Durante los siguientes 3 meses, la joven decidió distanciarse, no del pasado, sino del torbellino de personas que ahora querían saber más de ella solo porque llevaba un apellido que antes nadie había reconocido en su rostro. La llamaban para entrevistas, para programas de televisión, incluso para proyectos documentales. Todos querían la misma historia, la de la mesera humillada que resultó ser hija de uno de los hombres más poderosos del estado. Pero ella no aceptó ninguno. Guardó silencio como quien entiende que el ruido no siempre es sinónimo de avance.
Siguió yendo a clases, seguía atendiendo a su madre, cuya salud se deterioraba poco a poco, como una flor que se marchita sin perder su dignidad, y cada semana escribía una carta que nunca enviaba, dirigida a Renata. En esas cartas hablaba de cosas simples, de recuerdos que no compartieron, de fiestas de cumpleaños donde sopló las velas sola, de navidades austeras con tamales recalentados y un solo regalo envuelto en papel de periódico, de cómo alguna vez se quebró el brazo y no hubo dinero para una radiografía. No eran reproches, eran hechos, detalles de una vida que la otra había ignorado por completo, pero que ahora estaba empezando a entender. Renata, por su parte, vivía en una contradicción constante. No podía borrar la escena de la joven mirándola a los ojos en aquella gala. Tampoco podía justificar su desprecio, pero había algo peor, el silencio de su padre, un silencio que se arrastraba desde hacía décadas, porque aunque ahora decía lamentarlo, durante 22 años prefirió callar. Prefería la imagen impecable, el prestigio político, la familia construida como vitrina. Y ese silencio, de alguna forma, también había sido violencia, una más sutil, pero igual de hiriente. Una tarde de junio, Renata decidió ir al apartamento donde vivía la joven con su madre. No avisó, no pidió permiso, solo tocó la puerta con los nudillos y esperó. Abrió la madre, vieja, frágil, pero aún con ojos que intimidaban. Se quedaron en silencio unos segundos hasta que Renata bajó la mirada y dijo, «Soy hija de Augusto». La mujer no se sorprendió, asintió como quien confirma algo que ya sabía. La hizo pasar y durante casi 2 horas hablaron. No de política ni de dinero. Hablaron de una noche de juventud, de una feria en Mérida, de una promesa rota y de una vida vivida a contracorriente. Cuando la joven llegó a casa, encontró a Renata en la sala. Estaba sentada con las piernas cruzadas, sin maquillaje, con el rostro desprotegido. No se dijeron hola ni se ofrecieron café. Solo se miraron, hasta que Renata habló. Sé que no me necesitas y no vengo a compensar nada. Solo quería conocer tu mundo, aunque sea tarde. La joven no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella. Las palabras tardaron en salir, pero salieron. No es que no te necesite, es que aprendí a vivir sin ti. Y eso también duele. Esa noche no hubo reconciliación. No hubo abrazos ni lágrimas de película. Solo dos hermanas descubriendo que no se trataba de sangre, sino de reconocimiento, de entender que el daño ya estaba hecho, pero que aún se podía decidir qué hacer con él. Pasaron otras 4 semanas. Fue entonces que Augusto enfermó. Un problema cardíaco silencioso que llevaba años ignorando se manifestó con violencia. Lo internaron de urgencia y por primera vez en su vida. Pidió verlas a ambas. A su lado, conectado a tubos, sin la altivez que lo había definido, les pidió perdón. No con discursos, con los ojos, con una voz rota que apenas podía formar frases, reconoció su cobardía. Admitió que había tenido miedo, que permitió que su madre, la abuela de ambas, le impusiera el silencio, que fue débil, y que, por eso, ambas crecieron sin conocerse. Ninguna de las dos lo consoló, no porque no lo mereciera, sino porque entendieron que el perdón no siempre se da con palabras, sino con la manera en que uno decide vivir después. Cuando él cerró los ojos esa noche, no sabían si volvería a despertar, pero ambas se tomaron de la mano. Por primera vez, sin obligación, por decisión. Augusto sobrevivió, pero ya no volvió a la política. Se retiró discretamente, donó parte de su fortuna a proyectos educativos y pasó sus últimos años escribiendo cartas a su nieta. La hija que la joven mesera tuvo a los 26 años con un joven ilustrador de nombre Julián, un hombre sencillo que la trató siempre con admiración y ternura. La niña creció entre dos mundos, el de la abuela enferma que le contaba cuentos de sirenas y luchadoras, y el de una tía adinerada que, poco a poco, aprendió a desprenderse de sus prejuicios. Renata nunca se casó. Nunca tuvo hijos, pero se convirtió en una figura presente para su sobrina, y cada cumpleaños, la joven mesera, ya convertida en arquitecta, en madre, en mujer fuerte, escribía una nueva carta, no a Renata esta vez, sino a su hija, donde le explicaba que la vida no es justa, pero es sorprendente, que la dignidad vale más que el apellido,
y que una sola palabra dicha con odio puede desatar verdades que cambian para siempre la historia. Cuando la niña cumplió 5 años, algo ocurrió que cambiaría nuevamente la dinámica de toda la familia. Era un día soleado de marzo. La madre, la joven que años atrás había sido mesera, había organizado una pequeña reunión en el parque, con piñata, jugos naturales, pastel de chocolate casero y música reproducida desde una bocina vieja conectada al celular. Nada elegante, pero todo hecho con cariño. Lo curioso fue que, a la fiesta, además de sus amigos más cercanos y algunas compañeras de la universidad, también asistieron Renata y Augusto. No llegaron juntos, pero ambos aparecieron con regalos demasiado caros, demasiado brillantes, como si quisieran compensar el tiempo con objetos. La niña, inocente, los abrazó sin entender del todo lo que representaban. Solo sabía que eran familia. Punto. Renata llevó una bicicleta rosada, de esas con canasto al frente y listones colgando del manubrio. Augusto llegó con una caja envuelta que contenía una laptop infantil, moderna, con aplicaciones didácticas en 7 idiomas. Pero cuando la niña abrió el regalo más simple, un libro ilustrado con animales hecho a mano por su padre, soltó una risa tan pura que el resto quedó en segundo plano. Fue entonces que Renata se sentó al lado de su hermana y sin mirarla directamente, dijo: yo no sé hacer esas cosas, me enseñaron a comprar, no a crear. La otra no respondió de inmediato. Solo observó a su hija, que brincaba sobre el pasto sin zapatos, con las trenzas despeinadas y la cara manchada de pastel. Después dijo: no tienes que saber, solo tienes que estar. Y así fue como poco a poco Renata comenzó a estar. Al principio incómoda, luego más suelta. Con el paso de los años, dejó de vestirse como si fuera a una gala cada vez que visitaba. Empezó a ponerse sandalias, a llevar comida en recipientes de plástico, a ensuciarse las manos ayudando a pintar una pared. Incluso aprendió a cocinar arroz sin que se le quemara. Su mundo dejó de ser tan rígido, tan lleno de códigos, y empezó a entender que la vida real se parece más a una sobremesa con platos sucios que a una reunión de negocios con copas de vino caro. Augusto, en cambio, envejecía con culpa. Aunque había hecho esfuerzos sinceros por enmendar, su cuerpo ya no respondía. Caminaba más lento, olvidaba fechas, repetía historias. A los 76 años, su salud se volvió frágil como papel mojado. Fue durante una consulta de seguimiento donde recibió el diagnóstico final: insuficiencia cardíaca avanzada. Le dieron entre 6 y 8 meses de vida. En lugar de ocultarlo, decidió contarlo todo. Llamó a sus 2 hijas y les entregó una carpeta con cartas, fotografías, recortes de periódicos antiguos y documentos legales. Ahí estaba todo, la verdad sobre cómo su familia lo presionó para guardar silencio, las propiedades que dejó a nombre de ambas, los poemas que escribió para Marisa, la madre de la joven mesera, durante sus años universitarios, y una lista de las cosas que lamentaba. 53 cosas. Exactamente, desde no haber sostenido a su hija al nacer, hasta no haber sido valiente frente a su madre. Las hermanas lo acompañaron hasta el final, no por obligación, sino porque entendieron que los errores no se borran, pero sí se abrazan. Lo velaron en un funeral sencillo, sin cámaras, sin prensa, sin discursos políticos. Solo estaban ellas, la madre, Julián y algunos rostros discretos del pasado. Renata tomó la palabra por primera vez en público sin leer un discurso. Dijo: mi padre se equivocó, mucho, pero eligió terminar su vida con verdad, y eso, al menos, le da paz a su memoria. Tras su muerte, las 2 hermanas decidieron cerrar el capítulo político de la familia. Vendieron la casa de verano, donaron los trajes caros, cancelaron las membresías de clubes sociales y se enfocaron en proyectos que tuvieran sentido. Renata comenzó a apoyar fundaciones que ayudaban a madres solteras. Se alejó de las cámaras y empezó a dar clases de administración a jóvenes de bajos recursos. La otra, mientras tanto, amplió su despacho de arquitectura, contrató a exalumnos de su universidad y fundó un centro cultural con el nombre de su madre, que para entonces ya no estaba. La mujer que había sido madre soltera, que había criado a su hija con recursos mínimos pero amor máximo, murió en paz a los 68 años,
con una sonrisa tenue y una canción de Mercedes Sosa sonando en el fondo. Sus hijas la enterraron juntas, en un cementerio modesto, bajo un árbol de jacarandas, y colocaron en la lápida una frase que ambas eligieron sin discutir. Fue valiente antes que nada. Años más tarde, la niña que jugaba en el pasto creció, se convirtió en diseñadora gráfica, viajó por el mundo con su mochila llena de pinceles y cuadernos. En una entrevista para un medio digital, cuando le preguntaron por su familia, dijo algo que sorprendió a todos. Mi madre fue mesera, mi tía fue empresaria, mi abuelo fue político, pero a mí me criaron con verdad, no con etiquetas. Ahora la historia sigue viva, pero ya no en periódicos ni en rumores. Vive en las decisiones que cada una tomó, en el respeto ganado, en los abrazos dados sin pedir disculpas primero, en las cicatrices asumidas y en los lazos que se construyeron tarde, pero con firmeza. Y así, lo que empezó como una humillación pública en un restaurante terminó siendo una historia de identidad, de renacimiento, y de cómo incluso las heridas más profundas pueden convertirse en el suelo fértil de algo nuevo. La joven, que ya no era tan joven, se despertó una madrugada con una sensación extraña. No era pesadilla, no era ansiedad, era una necesidad urgente de escribir. Se levantó sin prender la luz, caminó hasta su escritorio y abrió su libreta de siempre, esa que llevaba usando desde que era estudiante. En ella escribió una carta que no sabía a quién iba dirigida. Comenzaba así: a veces siento que todo esto fue un sueño prestado, que yo no debería haber estado ahí, en ese restaurante, esa noche, con esa bandeja en las manos, pero también sé que sin ese momento no habría llegado hasta aquí. Así que gracias, gracias por la humillación, porque me enseñó a reconocerme. Con el paso del tiempo, se había dado cuenta de que los momentos más duros de su vida no eran los que la habían detenido, sino los que la habían lanzado hacia una versión más clara de sí misma. Había vivido muchas vidas en una sola. La de la hija olvidada, la de la mesera silenciosa, la de la arquitecta reconocida, la de la madre cansada pero feliz, y ahora también la de la mujer que debía decidir qué legado quería dejar. Renata, por su parte, había tomado una decisión radical. Renunció al apellido de León como marca de poder. Legalmente seguía llevándolo, pero lo eliminó de sus negocios. En su tarjeta de presentación ahora solo decía Renata M. Comenzó a viajar a comunidades rurales, a documentar las condiciones de vida de mujeres en situación de abandono, a dar conferencias donde hablaba de su propia ignorancia y de cómo el privilegio es tan silencioso como cruel. Sus charlas no eran inspiracionales, eran testimonios incómodos. Su estilo directo le ganó respeto y también enemigos, pero no le importaba. Ya no vivía para agradar a su círculo social, vivía para cambiar realidades. Una por una. La hija de la exmesera, que ahora tenía 24 años, había comenzado a hacer arte con materiales reciclados. No por moda, sino por memoria. Usaba cajas de cartón de la bodega donde su madre trabajó, telas viejas de la ropa de su abuela, piezas de cerámica rota que encontraba en casas abandonadas. Cada pieza era un fragmento de historia. Una obra suya fue seleccionada para una exposición en Berlín. Fue la primera vez que salió del país. Llevó una mochila, una bufanda hecha a mano por su tía Renata y una carta en el bolsillo que su madre le había entregado en el aeropuerto. En esa carta decía: no tienes que representar a nadie. Solo recuerda de dónde vienes y no tengas miedo de a dónde vas. La exposición fue un éxito. Pero más importante que eso fue lo que ocurrió después. Durante una plática con otros artistas, alguien le preguntó por su apellido. Ella se rió. Dijo: mi apellido no importa. Lo que importa es que fui criada por mujeres que me enseñaron a sostenerme sola. Esa frase se viralizó. Sin querer, sin pretenderlo, se convirtió en el rostro de una campaña de arte latinoamericano contemporáneo. Recibió invitaciones de museos, de universidades, de revistas especializadas, y aún así, cuando volvió a casa 3 semanas después, lo primero que hizo fue visitar la tumba de su abuela. Le llevó flores, como siempre, pero esta vez también le llevó una copia impresa de su obra más reciente, una escultura con forma de casa construida solo con cucharas,
platos y vasos de restaurante. En la base, una frase tallada. Aquí comenzó todo. La madre, que había seguido trabajando como asesora arquitectónica para proyectos comunitarios, observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca imaginó que la niña que crió entre cuentas vencidas y cuentos antes de dormir terminaría mostrando su arte en Europa. Pero, más allá del éxito, lo que más valoraba era que su hija había mantenido intacta su esencia. No se había dejado corromper por la fama, no había olvidado los valores que le inculcó. Y cada noche, antes de dormir, la escuchaba reírse a carcajadas por teléfono con Renata, hablando de proyectos absurdos, anécdotas familiares o simplemente quejándose del tráfico en la ciudad. El vínculo entre ellas tres se había vuelto algo más fuerte que la sangre. Se había convertido en elección. Elegían hablar, elegían cuidarse, elegían perdonarse, porque a veces el verdadero acto de amor es elegir quedarse, incluso cuando nadie lo exige. Pero como toda historia que respira, también tenía heridas que no se cerraban del todo. A veces la madre recordaba con amargura aquellos años donde sintió que el mundo la olvidó. Otras veces, Renata aún soñaba con su infancia perfecta, ahora contaminada por la mentira de una familia rota. Y la más joven, aunque era feliz, a veces sentía que cargaba con una expectativa que no había pedido. Ser el símbolo de una historia que otros querían contar, pero que era suya. Una tarde cualquiera, las tres se sentaron a tomar café en la sala de siempre. La conversación se desvió hacia el futuro, como solía pasar. Y entonces la hija dijo: tal vez debería escribir un libro, no sobre ustedes, sino sobre lo que significa reconstruirse. La madre la miró con una sonrisa. Renata también. Y fue entonces que entendieron que esa historia, la que empezó con una humillación en un restaurante cualquiera, aún no había terminado. La idea del libro no fue un comentario al aire. Durante semanas, la hija de la exmesera escribió en silencio. No era una autobiografía ni una novela disfrazada de testimonio. Era algo más etéreo. Una colección de escenas que habían marcado a tres mujeres en distintos momentos, como una constelación de heridas y redenciones. Le puso de título provisional Cosas que no se heredan. Y en cada capítulo describía detalles tan pequeños que solo alguien que los vivió podría escribirlos. La marca que dejó el vapor de la cocina en los espejos de su infancia. La sensación de tener que comer más despacio para que su madre creyera que no tenía tanta hambre. La sombra de Renata caminando en tacones, midiendo el mundo con pasos que entonces parecían inalcanzables. El eco de una frase escuchada de niña en una conversación entre adultos. Ella no es como nosotros. Con cada página escrita se liberaba un poco. Y sin embargo, también aparecían nuevas preguntas. ¿Cuántas cosas no habían dicho todavía? ¿Cuántas verdades más quedaban enterradas bajo capas de silencio cómodo? Un domingo al atardecer, mientras organizaban la biblioteca del centro cultural, encontró una caja que no recordaba haber visto antes. Era de madera antigua, sin llave, sin nombre. Dentro había un montón de papeles desordenados. Notas manuscritas, recortes, dibujos hechos a lápiz. Entre ellos, una libreta rota con letras torpes y desesperadas. No era de su madre, tampoco de su tía. Era de Augusto, lo supo por la caligrafía temblorosa y por una nota en la primera página. Para cuando ya no esté. En ese diario de puño y letra, el hombre que las había dividido sin querer se confesaba con brutal honestidad. Narraba cada decisión que tomó por miedo, cada palabra que prefirió callar para no alterar el orden impuesto por su entorno. Pero también hablaba de ellas, de las veces en que las vio desde lejos, en secreto, de una tarde en que se detuvo frente al restaurante solo para verla caminar con su uniforme, demasiado tarde para entrar, demasiado cobarde para acercarse. Leyó cada página con el corazón encogido. Cuando terminó, no lloró. Solo se quedó sentada mirando por la ventana, como si necesitara un permiso invisible para respirar distinto. Luego guardó todo en la caja. La cerró y escribió encima con plumón negro. Esto también es parte. Esa noche, en la cocina, le contó todo a su madre. Le leyó algunas partes. La mujer escuchó sin interrumpir y al final solo dijo: si hubiese sabido que él te miraba desde lejos, tal vez habría dormido más tranquila.
Renata llegó más tarde con pan dulce y un cuaderno lleno de ideas para el nuevo programa de becas que querían lanzar. Cuando se enteró del contenido de la caja, pidió leerla, pero su hermana negó con la cabeza. A su tiempo, dijo, esto hay que digerirlo con calma. Durante los siguientes 6 meses, trabajaron en conjunto en un proyecto nuevo, una residencia cultural gratuita para jóvenes creadores que vivieran en condiciones precarias. Querían ofrecer espacio, materiales, comida y tiempo. 4 cosas que sabían que escaseaban cuando uno quiere crear sin tener un respaldo económico. El primer grupo estuvo formado por 15 jóvenes. Llegaron tímidos, rotos, algunos incluso sin saber por qué habían sido seleccionados, pero al cabo de unas semanas comenzaron a florecer. Pintaban, escribían, cantaban, filmaban, diseñaban, y lo más curioso, se reconocían entre ellos como iguales, más allá de orígenes, géneros, historias. Una noche, uno de los jóvenes preguntó quién había financiado todo eso. Y cuando la hija respondió, un hombre que cometió muchos errores y 3 mujeres que decidieron que no era justo seguir callando, el silencio fue total. Luego vino un aplauso y después una ovación. No por caridad, no por admiración, sino porque esa frase resonó como una verdad compartida. Todos venían de alguna historia rota. Mientras tanto, el libro Cosas que nos heredan fue terminado. Lo presentó en un evento pequeño, en el mismo centro cultural. No invitó a prensa, solo a quienes habían formado parte de su historia. Su madre, Renata, Julián, los jóvenes artistas, la señora que le rentó la primera habitación con baño compartido, la bibliotecaria que la dejaba quedarse después de hora para estudiar. Todos estaban ahí. En la última página del libro, una frase: mi historia no es mía, es el eco de muchas otras que aún no han sido contadas. Renata lo leyó de principio a fin en una sola noche. Lloró en silencio. Pero no fue tristeza, fue un llanto sereno, de esos que limpian. Se levantó, preparó café y comenzó a escribir ella también. No sabía si quería publicar. Tal vez no, pero necesitaba dejar testimonio, porque había vivido muchos años creyendo que la verdad podía esperar, y ahora entendía que lo único que no espera es la vida. Años más tarde, cuando la madre ya no estaba y la hija había publicado su tercer libro, un periodista quiso hacer un especial sobre ellas. Las buscó varias veces. Les ofreció dinero, audiencias, portadas. Pero la respuesta fue siempre la misma. Nuestra historia ya fue contada. Y lo que no se dijo, lo protegemos porque también es valioso. Esa respuesta desconcertó a muchos, pero también inspiró a otros, porque en un mundo donde todo se grita, hay algo profundamente revolucionario en saber callar lo necesario, en saber qué heridas se comparten y cuáles se guardan con amor. Pasaron 10 años. El Centro Cultural seguía de pie, ahora ampliado con 2 nuevas salas, un pequeño auditorio y una cafetería que ofrecía productos de productores locales. El proyecto de residencia artística se convirtió en un modelo replicado en otras ciudades. Y aunque ya no llevaba el nombre de ninguna de ellas en su fachada, todo el mundo que pasaba por ahí conocía la historia. No por la humillación original, ni siquiera por el apellido de León. La conocían porque la gente que había salido de ese lugar salía distinta. No mejor, distinta, con otra conciencia, con otra mirada, como si algo allí adentro enseñara a vivir sin miedo a la verdad. La madre había muerto en paz a los 71 años, rodeada de sus hijas, su nieta y Julián, que le leía en voz alta hasta que se quedaba dormida. Nunca tuvo lujos, pero sí tuvo descanso. Y lo más importante, tuvo justicia. No la justicia legal ni la económica, sino esa otra que llega cuando uno puede morir, sabiendo que su historia fue escuchada. La hija ya tenía 34, había publicado 5 libros, había expuesto en 4 países y vivía en un departamento pequeño lleno de plantas, pinceles, gatos y bocetos pegados en las paredes. No tenía pareja estable, no porque no quisiera, sino porque aún no encontraba a alguien que entendiera que la libertad era, para ella, una herencia sagrada. Renata se había mudado a un pueblo costero donde daba clases una vez por semana. Había adoptado un perro callejero,
Se dedicaba a restaurar muebles viejos y a leer novelas históricas. Cada tanto viajaba a la ciudad para ver a su sobrina. Hablaban por videollamada los domingos, compartían silencios más que palabras. Pero eran silencios cómodos, silencios con historia. Una tarde de enero, mientras caminaban juntas por un parque que antes había sido un baldío, se detuvieron frente a una escultura que llevaba años allí. Era una pieza hecha de metal oxidado, con forma de corazón desarmado. No tenía placa ni firma. La hija la miró con atención y dijo: Nunca te conté, pero esa escultura la hice yo cuando tenía 17. La puse aquí, sin permiso, y alguien la conservó. Renata sonrió. Eso hacen tus obras. Se quedan donde uno menos espera. Siguieron caminando sin decir nada más, hasta que la tía, sin mirar, preguntó: ¿Y tú? ¿Nunca te sentiste tentada a usar el apellido de tu padre? La otra rió. Tentada, sí, pero preferí algo más difícil, hacer que mi nombre significara algo por sí solo. Esa noche cenaron juntas. Cocinaron pasta con lo que había en el refri, tomaron vino barato y rieron hasta quedarse dormidas en el sofá. Como dos hermanas que se criaron tarde, pero se entendieron a tiempo. Al día siguiente recibieron una carta. Estaba dirigida a ambas, sin remitente, pero el sobre era reconocible. El papel, más aún, era de Augusto, escrita probablemente antes de morir y guardada por algún abogado que olvidó entregarla. En la carta, solo unas pocas líneas. Si están leyendo esto, entonces hice lo correcto al dejar algo sin decir, porque hay cosas que solo se entienden cuando una ya no está. Gracias por lo que hicieron con mi error. Gracias por convertirlo en algo digno. Me da paz saber que vivieron, a pesar de mí. No lloraron. Solo la doblaron con cuidado y la guardaron entre las páginas de un libro de fotografías familiares. Luego salieron al balcón. El sol comenzaba a ponerse. La luz teñía los edificios de un color naranja sucio y el viento olía a pan recién horneado. La ciudad era otra. Ellas también. Y entonces la más joven dijo: Deberíamos contarle esta historia a mi hija. No toda, pero la parte esencial. Renata preguntó: ¿Cuál sería esa parte? Y la otra respondió: que cuando alguien te humilla, no siempre es el final. A veces, sin saberlo, es solo el comienzo de todo. Así cerramos este viaje. Una historia que no nació del poder, ni de la riqueza, ni del apellido. Una historia que nació de una herida, se sostuvo en la dignidad y creció con el tiempo, con el arte, con la verdad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te tocó, si alguna parte de ti sintió que podía haber sido una de ellas, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Porque tal vez en algún rincón del mundo hay alguien que aún necesita escuchar que las heridas no son destinos, solo el punto de partida.